Esta hermosa tarde ya. Pues vamos a orar antes de empezar. Gracias, siervo, que Dios te bendiga. Vamos a orar antes de empezar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Sabemos, Dios, que tú traes una palabra para nuestra vida. Señor, sabemos que tu palabra es poder y sabemos, Señor, que tu palabra cambia y transforma. Y en esta tarde, Espíritu Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú obrando de una manera especial, de una manera gloriosa y maravillosa, que tu palabra profética venga a avivar y venga a despertar nuestro espíritu para que podamos entender y comprender tu propósito, que es conforme a tu corazón y no el de nosotros. Y en esta tarde, Espíritu Santo, te entrego todo mi ser y te pido, Dios, que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, yo declaro que el corazón está preparado para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, antes que nada, Dios les bendiga a todos. Están repartiendo aguas. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Amén. Bueno, yo quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y cuando estén ahí, de un fuerte amén. Dice, así que la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Ok, hoy vamos a hablar algo profético. Y déjame decirte que la vez pasada yo te había comentado que la Biblia es profética. ¿Cuánto lo creen? Ok, la Biblia es profética, entonces significa que la fe viene por el oír. Una palabra profética puede ser bíblica o puede ser hablada. Ok, entonces cuando nosotros escuchamos la palabra profética bíblica, tenemos que accionar esa palabra para que haya cumplimiento en nuestra vida. Al igual manera, cuando trae un profeta una palabra para tu vida, tienes que activarla. Escucha bien algo muy poderoso. Cuando la fe y la palabra profética tienen que caminar juntas. ¿Ok? Una palabra profética no camina sola. Una palabra profética camina acompañado de la fe. Y la fe es la que va a hacer que la palabra profética se pueda cumplir. Pero hay algo muy tremendo, que a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos una obra de lo que nosotros hablamos. O sea, no tenemos una acción. Y Dios quiere que accionemos esa fe. Accionar significa que vas a caminar conforme a la palabra que has escuchado o conforme a la palabra profética que te ha dado el profeta. Y muchas veces nosotros creemos que la palabra profética se va a cumplir cuando nosotros no accionamos. Si tú no accionas, la palabra profética no acciona tampoco. Significa que si hay palabras proféticas que no se cumplen, no es porque Dios no quiera, sino porque te has dormido. Entonces dile a que está a tu lado, despiértate para que se active la palabra profética en tu vida. ¿Amén o no amén? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Amén o no amén? Ok, entonces dijimos que la palabra profética bíblica es una palabra que es irrevocable. Es una palabra que al igual cuando tú la escuchas por medio de una predicación o una enseñanza, esa palabra se establece sobre la persona, pero la persona tiene que activarla. Y activarla es caminar conforme a lo que se te enseñó o conforme a lo que se te dijo o se te predicó. ¿Estamos aquí o no? Ahora, ¿cuál es el mayor problema de que no se activa la palabra profética? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dile que está a tu lado, suelta la carnalidad. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando, ahí está el punto, derribando argumentos
y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia. Ok. Entonces, ¿por qué las palabras proféticas a veces se tardan en nuestras vidas? Porque tenemos argumentos. Los argumentos son barreras o son una pared que nos frena las promesas de Dios cuando nos han hablado proféticamente. ¿Amén o no amén? Ok. ¿Quiénes son los que se ponen las barreras? Dile que está a tu lado. Los carnales. Porque los que son espirituales, esas personas se han acostumbrado a estar derribando siempre todo lo que se opone en contra de Dios. ¿Estamos aquí o no? Ok. Entonces debemos de saber de que si yo tengo que activar mi fe y tengo que activar la palabra profética, número uno, tengo que derribar. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que te has puesto en tu mente? ¿O cuáles son los argumentos que has puesto en tu vida para que las palabras proféticas no se cumplan? Porque las palabras proféticas tienen una acción poderosa en el mundo espiritual, pero la palabra profética a veces se detiene por el simple hecho de poner un argumento, de decir no se puede, no lo creo, no va a pasar, quién sabe, a lo mejor, y andas poniendo dudas y dudas y dudas y dudas. Y tristemente, mientras más dudas pongas, la palabra profética no se cumple. Por eso a veces Dios no nos puede bendecir como Él quiere bendecirnos, porque hemos truncado con argumentos la palabra profética. Argumentos de que hoy en día tristemente somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y déjame decirte que la fe es algo que se tiene que activar. La fe, si no tiene obra, la fe es muerta. Es lo mismo la palabra profética. Si la palabra profética no la activas, esa palabra se muere. No hay un fruto de la cual Dios te habló y te dijo de que te iba a bendecir. ¿Estamos aquí o no? Ok, ahora, ¿qué debes hacer para quitar esos argumentos? Número uno, tienes que caminar en lo espiritual. Número dos, tienes que dejar la carnalidad. Y número tres, tienes que tener una mentalidad natural. Dile que está a tu lado, tú no eres un hombre natural, tú eres un hombre espiritual. Ahora, un hombre espiritual, ¿quién es? Es aquel que le cree a Dios, aún sea lo más loco, le cree a Dios. Y creerle a Dios no es decir yo creo, no, es yo creo y yo camino, yo abrazo, yo tomo de la mano la palabra profética y la profetizo, pero voy caminando y creyendo que la voy a recibir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces la Biblia dice, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Levantarse contra el conocimiento es decir, no va a ocurrir, no va a pasar y es pura mentira. Aguas, no se puede cumplir absolutamente nada. Dile que está a tu lado, así no se cumple nada. Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice la Biblia, Santiago capítulo 1 versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Dile que está a tu lado, sigues dudando. Porque si estás dudando, hay argumentos. Si estamos aquí o no. Dice, porque el que duda es semejante a la onda de él. Significa que hoy sí creo, mañana no creo. Hoy me emociono y mañana no me emociono. ¿Qué significa? Que es un argumento. Hay que quitar esa duda. Dice que es arrastrada por cualquier viento y echada de una parte. Versículo 7. No piensa pues quien tal haga recibirá alguna cosa. ¿De quién? Entonces dile que está a tu lado, ¿qué has recibido tú de Dios? Si estamos captando. A veces, iglesias, es un poco difícil. Y te lo digo yo como profeta.
Te voy a decir algo. Cuando Dios me usa para dar una palabra, Dios las cumple. En serio. Pero cuando yo me profetizo a mí mismo, no pasa nada. Es lo más tremendo. En serio, y causa risa, pero es la verdad. Es la verdad. A veces me paro en el espejo y profetizo. Ay. ¿Por qué? Porque el don no es para que yo me edifique, sino es para edificar a la iglesia. ¿Ok? Esta vez que estuve aquí en Toluca predicando, el tiempo que estuve ahí tuve 1 mes y medio, gracias a Dios. A un empresario se estaba yendo a pique y le dije, en 7 días, qué loco, lo que te manda a hacer Dios. En 7 días va a venir una persona y te va a traer un proyecto. Y le dijo Dios, eso es para ti. Y al 8º día me habló por teléfono. Yo seguía en Toluca, me dijo, ¿ya se fue? Le digo, no, aquí sigo en Toluca. Venga a mi oficina. Y me fui a la oficina de aquel empresario y se sentó y me dijo, usted me dio esta palabra. Y yo dije, me va a reclamar ahorita. Es que lo que uno piensa, ahí me va a reclamar ahorita este hombre. Yo dije, sálvame, Chapulín Colorado. Pero ni había el Chapulín. Le dije, no me acuerdo. Claro que me acordaba yo. Me dijo, usted tal día y tal fecha, hoy se cumple 8 días que usted me dio esa palabra. Me dijo que en 7 días yo iba a recibir una bendición de Dios. Le digo, sí, yo se lo confieso, he recibido mi proyecto, un proyecto de 3 millones de pesos. Pero escucha bien, no es nada más recibir, sino es que creerle a Dios. Y me dijo el hermano, porque ahora ya es mi hermano en Cristo, ¿verdad? Me dijo, le voy a dar una ofrenda porque yo quiero que Dios me siga bendiciendo. ¿Ve qué tremendo, Me dio una muy buena ofrenda, la recibí, oré y Dios me volvió a hablar y le dije, dice el Señor que antes que termine el año habrá un proyecto nuevo para tu vida. Este tiempo es un tiempo de prueba para ese proyecto, pero el próximo año, si tú te estableces, el próximo año va a ser de pura abundancia. Y hace una semana, no tengo ni 15 días que regresé de Toluca. Hace una semana me marcó y me dijo, ¿se acuerda de lo que usted me dijo? Yo dije, otra vez. Le dije, sí me acuerdo. Pues déjeme decirle, profeta, que me están dando un proyecto de 130 millones de pesos. Y yo me quedé así, ¿what? Me dijo, no se preocupe, apenas empieza a dar, yo veré por usted. Le dije, vive Jehová, que lo que tú dices, así se va a cumplir. Entonces hay que entender algo. Este hombre hoy es cristiano porque creyó una palabra profética. Pero ¿qué le pasa al cristiano que tiene todo y no le cree a Dios? No la activa. ¿Qué le pasa al cristiano cuando ve que el del mundo es prosperado y uno se enoja? Hijos del diablo. Quizá a lo mejor es narco, a lo mejor es esto. No es eso. Lo que pasa es que alguien le habló de parte de Dios, le creyó a la palabra profética, accionó a la palabra profética y Dios lo empezó a bendecir. Y que esa bendición a lo mejor era para ti, pero simplemente como dudaste o sigues dudando de la palabra profética, pues lógicamente no se va a cumplir. Sí, que dile que está a tu lado, empieza a creer. Porque los del mundo se están llevando las mejores promesas. ¿Amén o no amén? Ok, ve lo que dice la Biblia. Vamos a Lucas todos. Lucas capítulo 7, versículo 2. Y cuando estés ahí, di un fuerte amén. Eso, Allah. Oh.
Aleluya, hasta tiemblo cuando habla la hermana. Santo Señor. Hasta pienso que es una autoridad. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7 versículo 2. Dice: y el siervo de un centurión a quien quería mucho, o sea, lo quería mucho, estaba, ¿cómo estaba este hombre? Y a punto de, di conmigo, situación difícil. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos rogándole a que viniese y sanase a su siervo. Significa que este hombre manda a su propia gente que estaba bajo autoridad de él. Ojo, ojo, para que palabras proféticas se cumplan hay que estar bajo cobertura, bajo autoridad. Dios no bendice al rebelde. Dile que está a tu lado: Dios no bendice al rebelde. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que este hombre tenía un siervo que estaba enfermo y a punto de morir. Y este hombre se da cuenta que no tiene una solución, pero manda, dice aquí claramente, que manda a uno de su gente, dice, para que fuera a ver a Jesús, dice, y que le rogara para que fuera a sanar a su siervo. Versículo 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Ve qué tremendo. Versículo 5. Porque ama nuestra nación y nos reedificó. ¿Qué dice? Algo tremendo. Este hombre no tenía nada que ver con Jesús, pero este hombre tenía un testimonio. ¿Y cuál era el testimonio de este hombre? Que este hombre edificaba iglesias, construía iglesias. Yo te pregunto hoy, si Dios te bendijera, ¿tú qué harías con lo que Él te dé? Porque muchas veces nosotros tenemos una mentalidad errónea y ponemos argumentos como leímos. Porque a veces nosotros tenemos el trabajo y tenemos la fuente de bendición, y a veces decimos, aún teniendo un trabajo, cuando Dios me bendiga más, entonces voy a dar para que se construya la iglesia. Y es algo incorrecto. Porque Dios quiere que desde ahorita, con lo que tú estás ganando hoy, empieces a invertir en el reino. ¿Sí estamos captando? Ok. A Dios no lo puedes condicionar de decirle: cuando tú me des, yo voy a construir o voy a ayudar a levantar una iglesia. Eso es algo que no va con la vida del cristiano. Este hombre, el centurión, este hombre hacía sinagogas sin en algún momento poner condición. Él lo hacía porque le nacía hacerlo, pero él no tenía por qué hacerlo. Pero aún eso le daba testimonio delante de Jesús. Escucha bien, ¿sabes qué es lo que te va a dar una identidad a ti? Lo que tú estás haciendo hoy en día por Dios. Porque a veces no hacemos nada para Dios, pero queremos que la palabra profética se cumplan. Y tristemente, iglesia, a veces le exigimos a Dios que nos esté bendiciendo cuando nosotros no estamos haciendo nada. Hay palabras proféticas que se cumplen cuando uno sella la palabra. Hay palabras proféticas que se cumplen cuando uno invierte en el reino. Hay palabras proféticas que se cumplen cuando ayudas al necesitado. Hay palabras proféticas que se cumplen cuando ayudas al pobre. La Biblia lo dice: el que le presta al pobre, le presta a Dios. El punto aquí es: ¿para qué quieres que Dios te cumpla una palabra profética si todavía no has pensado en qué vas a invertir? ¿Sí estamos captando? Entonces este hombre, cuando va a pedir ayuda a Jesús, su primera carta de representación es: construye sinagoga. ¿Ve qué tremendo? A veces Jesús te cumple porque te ama o por amor a sí mismo. Pero cuando tú tienes un testimonio de que has hecho algo por Él, ¡puf!, rápido se cumplen las cosas. ¿Por qué? Porque hay una carta de buena presentación delante de Dios. ¿Sí estamos aquí o no? Ok, ve lo que dice la Biblia. La Biblia dice: porque ama nuestra nación
y nos edificó una sinagoga. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún, dice, me tuve por digno de venir a ti. Pero di, ve que tremendo, pero di la palabra. O sea, ¿sí captamos? El poder de la palabra profética. Y estamos hablando de un hombre que no conocía lo profético. Un hombre que no tenía nada que ver con la relación de lo profético. Pero es un hombre que está siendo movido por algo en su vida para que le haya dicho a Jesús: no es digno que vayas a mi techo, pero sí te voy a decir algo. Di la palabra, suelta la palabra para que mi siervo sea sano. Entonces, qué tremendo es que los de afuera se están llevando lo que a ti te corresponde. ¿Sí estamos captando? Cuando yo empecé a leer este tema, yo me traumé. En serio, yo me traumé. Porque yo dije: ¿cómo es posible que siendo un romano, tenía unas creencias distintas y unas costumbres distintas a la de Jesús? Y este hombre, ¿cómo fue que creyó? ¿Qué le dio el valor para decirle a Jesús: suelta nada más la palabra, suelta nada más y profetiza, y él será salvo? Estaba hablando de una fe sobrenatural. Estaba hablando de que él, como romano, él tenía una creencia distinta, pero él sabía de que no había otra solución más que una palabra de Jesús para que sanase a su siervo. Pero lo más tremendo es de que este hombre, cómo activa algo en el mundo espiritual, no conociendo lo profético. Ahí se le activó hasta la fe, porque él dijo: suelta la palabra, y lo declaró y lo profetizó, y será sano. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta trabajo creer cuando te dan una palabra? No sé si estás aquí. Es un hombre romano, que posiblemente era católico, tenía otras creencias distintas a las de nosotros. Pero a él, ¿quién le dijo de la palabra? A él, ¿quién le habló de la palabra profética? Por eso dice la Biblia: por el oír viene la fe. Por el oír. Pero no nada más se escuchó, sino que declaró y dijo: suelta la palabra y será hecho, porque mi siervo va a estar sano. ¿Por qué nosotros los cristianos, teniendo discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, no sé qué otra cosa tiene, no lo sé, se complican para creer que la palabra tiene poder? Jesús estaba viendo a este hombre y al final lo dice que él se maravilló. Porque primero la carta de presentación es de que es un hombre que construye iglesia, invierte en el reino, invertí en la sinagoga, porque esa fue su carta de presentación. Segundo, cuando Jesús tiene la oportunidad de hablar con él, lo único que le dice: habla la palabra profética, para que la palabra profética vaya
y no sé a cuántos kilómetros va a viajar la palabra profética, pero esa palabra profética va a causar un efecto y va a traer un fruto y va a traer la sanidad de mi siervo. No sé si estamos aquí, iglesia. No sé si estamos aquí. Pero algo tremendo dice, pero di la palabra y mi siervo será salvo. O sea, una afirmación. No dijo, a ver, a lo mejor será sano. Hecho está. Y dice la Biblia, porque también yo soy hombre puesto. Entonces, ¿a quién se le cumple la palabra profética? A los que están bajo autoridad. ¿Sí estamos captando? Entonces, a veces la palabra no se cumple porque a veces somos RBD, somos rebeldes, somos hombres de poca fe, somos hombres que dudamos y las palabras no se pueden cumplir así. ¿Tú te imaginas si aquel romano le hubiera dicho a Jesús, si suelta la palabra, ¿será que vaya a sanar? ¿Tú crees que iba a sanar? No iba a sanar. Pero él declaró, el mismo romano declaró algo, y él no sabía lo profético, él no sabía que era una palabra profética, pero él dijo algo, tú suelta la palabra, tú di la palabra y él será sano. Con una afirmación, una seguridad. Él quitó sus argumentos de la Virgen María, quitó los argumentos de los santos, de los brujos, de todas aquellas cosas que en ese tiempo circulaban, y se quitó ese argumento. Dijo, yo tengo que creer en esta palabra, y yo tengo que creer en la palabra que va a salir de la boca de Jesús, porque cuando Jesús la hable, entonces esa palabra se va a cumplir, y esa palabra va a traer fruto, y mi siervo va a ser sano. ¿Amén o no amén? Y dice la Biblia, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Versículo 9, al oír esto Jesús, ¿qué le pasó? O sea, Jesús estaba impactado. Ha dicho, bueno, este hombre que hace aquí, este hombre debe estar con uno de mis discípulos. Tomás, ¿qué haces aquí? Judas, ya ahórcate. Pedro, ya niégame. En serio, ¿qué hacía? O sea, Jesús habría dicho, hello, ¿de dónde lo sacaron a este hombre? ¿Qué discipulado le he dado? Ni siquiera se ha sentado conmigo a escuchar las enseñanzas, pero tiene una fe poderosa, tiene una virtud y tiene una integridad que él sabe que la palabra tiene poder. La pregunta es, ¿tú sabes que la palabra tiene poder? Enséñame tus frutos. Enséñame tus frutos. Levántate y diga, profeta, se ha cumplido la palabra que usted me dio, o que me dio el profeta fulano de tal. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque se ha dudado. Y la duda es un argumento que pone la palabra profética. Entonces este hombre, o sea, cuando Jesús, yo creo cuando lo vio le decía, no manches, ¿en qué iglesia te congregas? Le habrá preguntado. Ahí con el pastor Daniel, ahí en Tabasco. Wow. ¿Y ya tomaste discípulo? No, pero el pastor habla de fe, que uno tiene que crear la palabra profética. Wow. La verdad, Romanito, que mi respeto para ti. La Biblia nos dice que Jesús se maravilló, o sea, se quedó con la boca abierta. Y Jesús, para que dijera eso, o Jesús para que expresara eso, era algo difícil. Al pobre Pedro le dijo, si es dura mi palabra, anda vete, Peter, anda vete.
Entonces, escucha, iglesia, a veces vivimos lo que vivimos porque dudamos, porque tenemos argumentos, tenemos situaciones en nuestra cabecita que no deja que la fe se active, porque la fe y la palabra profética van de la mano. Hay tres cosas: la fe, la palabra y el accionar. Son tres cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque una palabra profética no se puede mover por sí sola. Se mueve si la palabra ve que tú te mueves. Si tú no te mueves, la palabra no se mueve. ¿Si estamos aquí o no? ¿Amén o no amén? Es como hace rato estábamos predicando acerca de la amargura de Ana. Al final de la historia de Ana, después que ya lloró, se quitó la amargura, se quitó todo lo que todo, llegó Elí y le dijo: tu petición, estaba profetizando, está hecha. ¿Y Ana qué hizo? Sí, pero ¿qué hizo? ¿Sabes qué hizo Ana? Cuando terminó de dar la palabra el sacerdote, le dijo al marido: ven papá, papacito, vente para acá. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Donde haya mucho fuego, mucha lengua, imposición de manos. ¿Quién tenía que cumplir esa palabra profética? La palabra estaba dada. ¿Quién tenía que accionar? Ana. Entonces, ¿por qué quieres que otro accione si eres tú al que Dios te habló? ¿Si estamos captando? Entonces la palabra profética no se puede cumplir por sí sola. Se tiene que cumplir cuando hay una acción. Ana tiene la acción con el marido y se embaraza, porque el Espíritu Santo no la iba a embarazar. Ella tenía que ir con el marido. ¿Si estamos captando? Entonces, una palabra profética va a tener una acción. Tiene que tener una acción. Dile que está a tu lado: tiene que tener una acción. ¿Si estamos aquí o no? Y dice la Biblia: y se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún Israel he hallado ¿ya vieron? ¿Y sabes por qué lo dijo Jesús? Por el simple hecho que lo dijo: suelta la palabra. Eso es fe. Eso es fe. Y dice la Biblia: y regresaron a la casa de los que habían sido enviados y hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo te pregunto a ti: ¿qué has hecho para que la palabra se accione en tu vida? ¿Qué has hecho para que se cumpla en tu vida? ¿Qué has hecho para que realmente tengas el fruto de esa palabra? Si no hacemos algo, ahí vamos a quedarnos, Y si nos quedamos así, empezamos a entrar como al valle de los huesos secos. ¿Tú te imaginas para el profeta Ezequiel ver un valle de huesos secos, y él en su carnalidad, en su mentalidad humana, en su argumento humano, habrá dicho: ¿esto para qué vengo yo? Si aquí no hay nada que hacer. ¿Y qué le dijo Jehová? Profetiza. Háblale. Toca al que está a tu lado y le digo: háblale, háblale, díselo. Ya. Si estamos captando, las cosas no pueden ocurrir si no se cree lo sobrenatural de Dios. Cuando tú le crees a Dios, por eso te digo que ese hombre de ahí en Toluca, ¿tú crees que fue bendecido porque es como este hombre, el centurión? Él creyó la palabra, Dios le cumplió, me da una ofrenda y Dios le vuelve a hablar y Dios le vuelve a decir, y ya me habló que hay otro proyecto grande para él. Tiene como 15 días que conoce a Cristo.
y no has sido discipulado. ¿Pero por qué? La fe viene, y si no hay obras, la fe es. Dime dónde está tu testimonio, donde Dios ha hecho grandes cosas por medio de una palabra profética. Y ahí te diré que realmente has activado una fe sobrenatural. Venir a la iglesia no es venir por venir. Voy a la iglesia porque hoy no hay partido. O voy a la iglesia porque hay aire acondicionado y en la casa no tengo, para que yo me refresque. A veces venimos a la iglesia con ninguna intención de cambiar o ser bendecidos. Venimos a la iglesia nada más por una costumbre. Y Dios no se maneja de esa manera. ¿A Dios le crees o le crees? Si yo te contara testimonio, que yo he visto el poder de Dios en mi vida, como Dios me ha bendecido, no teniendo nada, Dios me bendice. ¿Sabes por qué? Porque hay que caminar en fe. Y es la única manera que se cumplen las palabras proféticas. Si no caminamos en esa dimensión, si no caminamos en esa atmósfera, vamos a ser cristianos naturales, carnales. Y cada vez que escuchemos algo profético, va a decir: eso son pura locura, ni es cierto. Pero yo me sorprendo cómo los del mundo están creyendo una palabra profética y Dios los está bendiciendo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte a Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y al pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que envié. Yo te pregunto esta tarde, ¿cómo está tu fe? ¿Sabes por qué muchos cristianos dejan de venir a la iglesia? Porque ven la vida de cristiana una vida simple. Porque no ocurre nada. Y no ocurre algo no porque no esté Dios, sino porque el cristiano no se presta a que ocurra algo. Y yo tengo que provocar que ocurra algo. Si yo no provoco el mundo espiritual no me va a provocar a mí. Yo tengo que provocarlo. Y cuando yo lo provoco, causo algo en el mundo espiritual, y es cuando las cosas se establecen. Y cuando se establece, entonces yo paso y testifico. ¿Saben qué? La semana pasada vino tal siervo, me dijo esto y Dios me cumplió. Y el otro hermano va a decir: wow, si le cumplió, entonces a mí me va a cumplir. A ver, hermano, ¿y cómo se te cumplió? Yo hice esto. Y lo hace el otro y pasa otra cosa sobrenaturalmente. Pero cuando no hay testimonios, cuando no caminamos en el mundo espiritual conforme a lo que Dios quiere, tenemos una vida cristiana simple. Entramos, salimos. ¿Sí estamos aquí o no? Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cuántas palabras proféticas te han dado y cuántas se te han cumplido? A mí me sorprendió el año pasado cuando Dios me usó y yo no sabía absolutamente nada, y ya está Jehová de testigo, cuando Dios habló a esta casa precisamente. Y esa ocasión le dije a la pastora: yo la veo en un viaje, ¿se acuerda? El año pasado. Yo no sabía nada. Y cómo Dios me dijo a mí del viaje que iban a hacer ellos. Es Dios. Es Dios, te voy a decir por qué. Porque Dios lo que quiere es impactar al pueblo.
¿Quién gozó esa bendición? La pastora. Te pregunto yo a ti, ¿y tú cuándo vas a gozar algo de Dios? Yo comentaba ayer que estaba yo en la radio, ayer estuve en la radio, creo ayer lo dije. Allí en Toluca yo tuve una situación de una persona de 26 años con 2 tumores en el cerebro. Este ojo se le estaba quedando ciego por el mismo tumor. Y donde yo estaba hospedado, yo estaba en México y la persona estaba en Toluca. Y ese día me mandan un mensaje y me dicen: profeta, fíjese que le pasa esto a mi hijo, algo, pues vamos a orar. Yo oré por la persona y se acabó. Yo me iba a dormir y me dijo Dios: mañana te vas a levantar. ¿Ves que es tremendo, Porque uno puede decir: ¿y cómo le habla a Dios? A ver, ¿cómo le habla a Dios? Dios me habla audible. Y me dijo Dios: mañana te vas a levantar y te vas a ir a Toluca y vas a ver a esta persona y vas a hacer un acto profético. Dios me dio las instrucciones de todo lo que iba yo a hacer. Imagínate cómo es Dios. O sea, eso es lo que digo: wow, Dios. Fui, lo cité, llegó y yo le dije: yo estoy aquí porque Dios me envió, porque por sí solo no vengo. Porque si yo hubiera ido por sí solo, no pasa nada. Y me dijo: hoy precisamente, me dice, me iban a operar, pero la suspendieron. ¿Ve qué tremendo es Dios, Le digo: ¿cómo? Sí, hoy me iban a operar, pero temprano mandaron un mensaje, me dijeron que la operación se había cancelado hasta la próxima semana. Entonces me dice: esto es de Dios. Claro, esto es de Dios. Y le dije: a mí me dijo Dios esto y yo lo voy a hacer. Y me dijo que yo te declarara y que yo viera esto y así va a ocurrir. Me dijo: hágalo, profeta. Le hice el acto profético, oré por él, trato. Ese día, a 8 días, lo iban a operar. Lo llevan al quirófano, le abren y no le encuentran ningún tumor. Y te lo puedo enseñar en mi teléfono. Ahí está. Tengo en el WhatsApp todo el expediente donde dice 2 tumores malignos, pérdida de vista del ojo izquierdo. O sea, ya los doctores profetizado. En serio, los doctores ya habían profetizado. Cuando a mí me manda el mensaje la esposa, no, yo sentí, no me puse a girar de cabeza porque Dios fue grande, porque ya me controlo, porque uno tiene que tener hasta un control para eso, ¿entiende? Y yo veo los mensajes y me dice: no le encontraron ni un tumor. Hace 1 hora vinieron 6 especialistas y se pararon junto a él y le preguntaron: ¿qué hiciste? Porque en todos los estudios ahí aparece los 2 benditos tumores. ¿Dónde están? Y el hermano dijo: Cristo me sanó. Pero hay algo tremendo, que como Dios, o sea, y le voy a volver a decir, cuando Dios me habla, es una voz, depende si es el Padre, si es el Hijo o es el Espíritu Santo. Porque son 3 tipos de voces que uno escucha. No son iguales las voces, son 3 tipos de voces. Cuando es el Espíritu Santo, es una voz apacible, una voz tierna. Cuando es Jesús, es una voz de autoridad, pero con mucha sabiduría. Y cuando es el Padre de la gloria, aguas, porque Él te habla como papá y te dice las cosas como si fuera un padre. Y cuando te va a exhortar, dígame, no quiero que te haces mis zapatos.
Pero así sucede. Y a mí el Espíritu Santo me dijo: vas a ir, porque yo tengo propósito en él. Cuando uno obedece a Dios, ¿qué crees tú, hecho con mis argumentos? ¿Habrá sido Dios? ¿Y cuánto me voy a gastar en el pasaje? ¿Y si no me lo devuelven? ¿Sí me entiende? Por eso una iglesia profética es una iglesia que tiene que hacer las locuras que Dios les diga que tienen que hacer. Yo me tuve que levantar temprano y me fui. Hice lo que tenía que hacer y me regresé. Y ese mismo día que oré, yo le dije de parte de Dios, dice el Señor, porque al niño, al hombre lo operaron en una clínica particular. Déjame decirte, operación 400,000 pesos. En serio. Y le dije, dice Dios que por el pago no te preocupes. Yo dije entre mí, yo como hombre, yo dije, alguien se lo va a pagar, dije yo, ¿no? Cuando la esposa me mandó el mensaje, me dice, le voy a mandar la factura del pago. Y dije yo, Cristo, ahí no se cumplió la palabra. Y veo la factura en el WhatsApp, dice operación de no sé qué del cerebro, de 2 quistes malignos, no sé qué, no sé cuánto, 400,000 pesos. Y ponen abajo, total 400,000 pesos. Y abajito, pago 000. No pagó ningún peso. Ese es el Dios que tenemos. Y un día Dios una vez me dijo, así como un día yo te pagué tu operación, así vas a profetizar sobre aquellos y tampoco pagarán nada. Mi operación costó 350,000 del corazón y no pagué un peso, me lo pagaron. Entonces la Biblia dice, da de gracia lo que recibes de gracia. Y si Dios me dio el poder y la autoridad para orar por un enfermo y sane, significa porque Él lo hizo conmigo. Si Dios me ha dado el poder y la autoridad referente a la economía, que oro por las finanzas y Dios cumple, yo también tengo que hacer lo mismo contigo. ¿Sabes por qué? Porque ese es algo que no es mío, sino es de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén o no amén? Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Qué estás haciendo para que la palabra profética se cumpla en tu vida hoy? ¿Será que tu fe la mataste? ¿O será que tu fe está guardada ahí en el closet de tu casa? Ponte de pie. Ponte de pie.